y para debatir hoy día aquí en la región del Biobío. Todos tienen sus micrófonos en sus asientos, si se han fijado, ahí están. La idea es que vamos a ir poniendo, vamos a hacer algunas preguntas temáticas. La idea es que cada uno de ustedes vaya abordando aproximadamente en 1 minuto y medio, 2 minutos cada una de las temáticas. Después van a poder complementar y van a poder ir pidiendo la palabra después de que cada uno de ustedes vaya haciendo su primer planteamiento. ¿Ok? Entonces la idea es comenzar entonces en una región donde IRADE ha hecho importantes reuniones y mesas de trabajo, así que tenemos detectados también cuáles son los principales temas. Ustedes saben, el crecimiento es crítico, hoy día nos vamos a centrar en economía, pero hay temas también políticos que van cruzando evidentemente la economía. Una década entonces, más o menos, creciendo por debajo del potencial de Chile, lo han escuchado hoy día, ha sido tema importante, relevante cada una de las exposiciones. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es en el programa del candidato o candidata que ustedes apoyan y que hoy día representan aquí en la región del Biobío, en esta reunión tan relevante? De hecho, es la más relevante del centro y sur de Chile. ¿Cuál es la principal propuesta para lograr que Chile vuelva a crecer al menos 4% o más? ¿En qué plazo y con qué herramientas principales? Vamos a ir partiendo de un lado y del otro, así que comenzamos entonces con el representante de José Antonio Kast. 2 minutos aproximadamente para que puedas hacer una primera visión, después vas a poder también complementar. Bueno, primero saludar, muchas gracias a IRADE por la invitación y felicitaciones por este tremendo evento que han organizado. Ha estado tremendamente interesante y muy entretenido todo el evento hasta ahora. Mira, nosotros, el programa de José Antonio Kast parte de la base de que nuestro país hoy día está en una emergencia. Y la emergencia prioritaria que tenemos que resolver, si queremos gatillar un genuino crecimiento económico, es resolver la emergencia en seguridad. Esta región en particular lleva desde mayo del 2022 en un estado de excepción constitucional. O sea, aquí no se está desarrollando la actividad económica en forma normal. Hoy día todavía vemos atentados, o sea, tenía una central de generación que le quemaron 50 camiones. Nos contaba hoy día, nos recordaba Nelson en su discurso de apertura, el homicidio de un trabajador de la industria forestal. Todavía existen predios tomados. O sea, si aquí no se resuelve la emergencia de seguridad, no va a haber genuino desarrollo económico. Lo comentaba Karen hace un momento, Chile en 10 años perdió 30 puestos en el índice de paz global. Eso no es inocuo para la inversión. Aquí vamos a hablar probablemente mucho de permisos, de impuestos, probablemente va a surgir el tema del ajuste fiscal, no me cabe duda, pero aquí el tema de la seguridad es la base. Hace 10 años nuestro país se parecía y se comparaba con España, hoy día nos comparamos con Tanzania. Si seguimos cayendo al mismo ritmo, 30 puestos más allá, estamos Mozambique y Ruanda. Eso no es inocuo. Ahora, superado eso, que es la condición absolutamente habilitante para gatillar el crecimiento económico, el genuino crecimiento económico, el programa de José Antonio Kast propone 3 grandes medidas para el crecimiento. Uno, una facilitación regulatoria para darle facilidad a los inversionistas y facilidad al desarrollo de proyectos, que se puedan desarrollar ágilmente, que el Estado se convierta de esta máquina que a ratos parece una máquina de impedir a una máquina de facilitar el desarrollo de la inversión. Proponemos una rebaja de impuestos, particularmente a las empresas, para volver y recuperar la competitividad a nivel internacional y que se puedan lograr el adecuado retorno para los inversionistas. Y también proponemos un ajuste fiscal, ha sido materia de controversia en el último tiempo, pero es una condición absolutamente necesaria para la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años y el natural y genuino desarrollo de la economía. Perfecto, pero estuviste exacto en el tiempo, sobraron 10. Yo siempre les voy a ir avisando cuando les falten como 10, 15 segundos, ya para que ustedes puedan saber cuándo se vayan a completar esos 2 minutos iniciales. Tu momento, Gonzalo, para que expliques esta primera aproximación al tema del crecimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en la región del Biobío. Decirles que para la candidata Evelyn Matei, Biobío es una región clave para el desarrollo de Chile. Es un polo industrial, ha sido el corazón de la industria pesquera, de la industria forestal, de la industria manufacturera y muy importante, es un polo educacional. Nosotros vemos que hay un enorme potencial en esta región para desarrollar empresas de base científico-tecnológico. Tenemos grandes universidades con grandes trayectorias y grandes empresarios. Por lo tanto, ahí vemos un gran potencial. Efectivamente,
el problema de la región, en forma importante, ha sido el tema de la seguridad. Pero nosotros, más que diagnóstico, decirle, lo voy a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos un capítulo en el programa para reformar el Poder Judicial. Nombramiento de jueces, administración de los gastos y capacitación de los jueces. Hacernos cargo de las víctimas, trabajar con la Corte Suprema para que en Chile haya una sola ley y se aplique esa ley. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en seguridad es una gran inversión. Hay que aumentar la dotación de las Fuerzas Armadas y de orden. Hay que darles el respaldo para que puedan entrar a todo el territorio. Tenemos que preocuparnos de cuando los delincuentes son encontrados, meterlos presos y mantenerlos presos en cárcel de alta seguridad. Por lo tanto, tenemos un plan muy detallado en inversión en seguridad, pero también en trabajar en las instituciones del Estado, como es el Poder Judicial, para atacar el problema. En materia económica, es más fácil lo que tenemos que hacer, porque hay bastante consenso que Chile tiene una tasa de impuesto corporativo mayor a los países de la OCDE. Entonces, por lo menos tenemos que dejar el impuesto corporativo de las grandes empresas y también de las medianas y pequeñas en los mismos niveles. Lo vamos a bajar a 23% para las grandes empresas el día 1, sin compensación, y para las pequeñas empresas a 10%. Y respecto a la permisología tiene mucho de ingeniería. Tenemos que, con la regulación actual, destrabar los proyectos de inversión. En esta región hay cerca de 2.000 millones de dólares en proyectos de inversión detenidos en alguna parte del aparataje público. Son 12.000 empleos en una región que tiene un desempleo de 80.000 personas. Entonces, vamos a actuar rápidamente para darle un impulso a la economía regional. Y por último, y muy importante, hay mucha carencia social en esta región. Los niveles de pobreza no son más altos que el promedio del país, pero son altos. Y nosotros tenemos que resolver los problemas de vivienda, los problemas de salud, llegar con nuestra política pública a resolver los problemas de las personas. Ese es nuestro mandato desde el comando de Evelyn Matei. Perfecto, están pero aplicadísimos con los tiempos. Ahora el representante entonces de Johannes Kaiser, también lo mismo, 2 minutos, le puedo avisar como al minuto 45 para que vaya redondeando. Crecimiento es el foco, lo que queremos conocer, las principales medidas. Desde que se funda esta ciudad y esta región en 1555, ha dado ejemplo histórico de su capacidad de resiliencia y de permanencia en el tiempo. Ha soportado 4 terremotos de los cuales se ha levantado permanentemente. Esta fue la única región, junto a Santiago, que gritó libertad con Juan Martínez de Rosa. Es decir, aquí hay espíritu, aquí hay fortaleza, aquí hay resiliencia. Los temas son conocidos, pero ¿cómo podemos levantarnos cuando el 2024 matan aquí a 48 niños? ¿Cómo podemos levantarnos cuando el crimen organizado, mientras el Congreso hay 100 diputados que no van y el crimen no descansa? Y en el Biobío el crimen organizado, que se llama crimen organizado porque tenemos un Estado desorganizado, campea con un 493% de alza en Concepción y en el Alto Biobío. Los diagnósticos están hechos. La pregunta es cómo recuperamos confianza. La palabra confianza viene de un contrato que es la fianza, que es garantía. ¿Cómo recuperamos garantía para ser capaces de volver a creer en la comunidad que nos conjuga como en esta tarde? Hemos escuchado los dolores de esta región. Queremos otorgar a través de Johannes Kaiser un mensaje de esperanza, el mismo que dio lugar a esta región que soportó ser sitiada durante 300 años. Queremos, con un discurso libertario, volver a librarla. Perfecto. El momento, entonces, le agradecemos a justamente que nos haya acompañado Jaime Llanzana y Nicolás Beme como representante económico de la candidatura Janet Jara. De nuevo, también 2 minutos para hablarnos de crecimiento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a IRADE por la invitación. Muy contento de estar acá. Creo que esto es un encuentro regional tremendamente relevante y que ojalá también pudiera ser replicado con la misma fuerza en otras regiones de Chile. Saludar a los colegas, en particular con Tomás y con Gonzalo, creo que ya los veo más que a mi mamá probablemente. Hemos tenido varios encuentros.
Respecto al tema del crecimiento, la reducción de la capacidad de crecimiento de nuestra economía está muy relacionada con dos estancamientos que están interconectados, ¿cierto? El estancamiento de la productividad y el estancamiento de las exportaciones. En particular, el 2024 nuestras exportaciones por habitante fueron menores que las de el año 2010. Y ahí, brevemente, algunos titulares de lo que nosotros contemplamos en nuestro programa. Primero, por supuesto, agilización de las inversiones, por ejemplo, una reducción de los tiempos de tramitación de los permisos ambientales a partir de una iniciativa legislativa. Segundo, potenciar a los sectores económicos que tienen un alto potencial de desarrollo y de exportaciones en muchos casos. Por ejemplo, en la región del Biobío, toda una agenda para potenciar a la industria forestal, encadenamientos hacia la construcción de viviendas industriales, la industria naviera. Hoy día hay un plan de desarrollo continuo de la industria naval que es tremendamente relevante para Talcahuano, de la mano de ASMAR, y donde uno puede generar espacios de colaboración público y privada para desarrollar proveedores locales a la industria naviera. En tercer lugar, un esfuerzo para duplicar el gasto público y privado en investigación y desarrollo. Lo decía, por ejemplo, hace unos minutos el representante de Arauco, lo importante que es la I+D en el sector forestal. Eso se replica en muchos sectores de nuestra economía. Y en cuarto lugar, por supuesto, como condición necesaria para elevar las tasas de crecimiento de nuestra economía, es la responsabilidad fiscal. Me imagino que ya podremos discutir de eso, pero hay que tener mucho cuidado con realizar promesas que no se van a poder cumplir. En eso nosotros tenemos una diferencia muy importante con la candidatura de José Antonio Kast, que me imagino que podremos conversar en las siguientes preguntas. Ya, pues justamente este minuto más que nos queda es para esa puntualización que quieren hacer, eso que quieren agregar, y veo con ganas de inmediato al representante de la candidatura de Janet Jara de hacer una puntualización más allá de la pregunta que ya hemos hecho, que nos ha servido para tener la primera aproximación. Adelante, tiene un minuto, sí, porque quería puntualizar el tema de la responsabilidad fiscal, antes de pasar al siguiente tema. Bueno, el tema fiscal, nosotros hemos estimado el costo fiscal de nuestro programa. El costo fiscal es de 1 punto del PIB, que lo vamos a financiar a través de reasignación y racionalización de gasto, a través de combate a la evasión y la elusión y a través de un mayor crecimiento. Nosotros lo que vemos es que todos los expertos muestran que sin recortar gasto social, el espacio de eficiencia es del orden de 1.500 a 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Y vemos con mucha preocupación que se generan propuestas al voleo respecto a reducción de gasto fiscal de 6.000 millones de dólares, y en donde, si bien los representantes de José Antonio Kast plantean que no se va a recortar gasto social, cuando uno empieza a escarbar, eso es así. Pongo un ejemplo. El fin de semana, Jorge Quiroz planteó que se va a reducir 1.500 millones de dólares de gasto a partir de programas mal evaluados. Yo les quiero informar a Jorge Quiroz que para lograr esa meta, a partir de programas mal evaluados, uno puede ver, por ejemplo, el listado que publican expertos convocados por la DIPRES, la única manera de hacerlo es cerrar el programa de alimentación escolar que entrega desayuno y almuerzo a 1.800.000 niños en Chile. Por supuesto, eso es una locura, creo que nadie va a creer que es deseable, pero no hay forma de que los cálculos cierren si es que no se llega a hacer propuestas como esa. Entonces es algo extremadamente preocupante. Tiempo. No sé si quieres de inmediato contestar o también quiere acotar algo sobre el punto antes, Jaime, y después, bueno, mira, para que puedas recoger todo, porque si no va a tener que estar... Sí, nosotros vamos a terminar con los programas socialistas, no con los programas sociales. Nosotros creemos en la inversión, nosotros creemos en el desarrollo.
Cuando se hace una determinación por parte de la Dirección de Presupuesto de los 1000 programas sociales, cuando 700 están deficitarios y no cumplen su objetivo, estamos entonces determinando de que se ha verificado un populismo de izquierda como pocas veces en la historia de los últimos años. Esto no se trata de que la economía esté contra las personas. La palabra economía viene de dos vocablos, ya que en algunas reuniones empresariales gustan del latín. Oikos nomos, que significa administración del hogar. Es decir, si en el centro de la economía no colocamos nuevamente al emprendedor, no somos capaces de otorgar los instrumentos necesarios para generar la energía del emprendimiento, obviamente que caemos en la lógica del subsidio, que es la lógica del suicidio económico. Nosotros tenemos propuestas que van más allá de lo evidente de lo que se ha dicho en este último tiempo en materia económica. Y es porque en definitiva representamos una escuela que está por la libertad, que es la escuela austriaca. Tiempo, ya estamos en el tiempo. Muy bien. Le damos entonces la palabra a Tomás. Hacía la apelación su compañero aquí de panel, Nicolás, respecto de la responsabilidad fiscal y la imposibilidad, que hace una discusión, lo hemos visto bien larga en esta campaña, sobre si es posible o no este recorte de 6.000 millones en 18 meses. Y hacía la puntualización respecto del tema de que sí se iba a tocar el gasto social, para que le conteste a él, porque aquí yo estoy mediando nomás, así que ahí se contestan entre ustedes. Siempre me es muy grato discutir con Nicolás. Esta es una conversación que tenemos frecuentemente y estoy seguro que la vamos a seguir teniendo en lo que dure la campaña. Primero, me pone muy contento que Nicolás esté preocupado de la responsabilidad fiscal. Es el representante de un gobierno que ha sido básicamente el gobierno fiscalmente más irresponsable que hemos tenido. Se excedieron en la ley de presupuesto del año 2022 en un 7%, luego se pusieron las metas fiscales más deficitarias que hemos tenido desde que existe la regla fiscal y las incumplieron 3 veces seguidas. Entonces hoy día yo de verdad celebro que Nicolás esté muy preocupado de la responsabilidad fiscal. Para nosotros este es un tema importante y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero también lo está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo. En su informe de la semana pasada nos advierten que de no hacer nada, digamos, es totalmente probable, le ponen el término una probabilidad significativa de que en los próximos años, en el corto plazo, se supere el nivel prudente de deuda. De 45%. Del 45%. Eso está escrito en el informe del Consejo Fiscal Autónomo con una probabilidad significativa. Este es un problema del que hay que hacerse cargo. Esta es la única forma de darle sostenibilidad a los beneficios sociales en el futuro, digamos. Si no, no va a haber plata, no va a haber nada que repartir. Y lo que menciona Nicolás, que sugiere que aquí se van a cerrar programas como el que él menciona o que se va a tocar el gasto social, la verdad carece de fundamento técnico. O sea, cuando uno mira los datos, primero el ajuste que nosotros proponemos es retrotraer el gasto público del 2026 al del 2023. El 2023 existía ese programa, era posible. Es un ajuste del 6%, son 6.000 millones de dólares. Según las propias cifras de la DIPRES, el gasto social identificado en programas sociales es el 45% del presupuesto de la Nación, resta un espacio en el 55% restante y además no se hace cargo de que hay un fraude social. O sea, el fraude en las licencias médicas que paga FONASA a cotizantes que presentan una licencia médica fraudulenta está catalogado por la DIPRES como gasto social. Lo mismo ocurre con el fraude de la gente que accede a beneficios engañando al sistema del registro social de hogares. Entonces, hay espacio suficiente, carece de fundamento técnico lo que él tiene, el ajuste es totalmente razonable y no es descabellado pensar que podemos volver al gasto público del 2023. Gonzalo, primero, que no ha intervenido en esta rueda de réplicas. A ver, efectivamente salió el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Yo estuve cuando fue el primer Consejo Fiscal Autónomo y trabajamos mucho el tema fiscal, sobre todo de cuál era el nivel máximo, se llama nivel prudente de deuda en Chile, y es 45%, y estamos muy cerca de eso. Salió el informe del Fondo Monetario, nos dice lo mismo, y la candidatura de Evelyn Matei lo que tiene es un compromiso de no superar ese 45%. Hemos discutido mucho ya sobre esta reducción de gasto. Lo relevante realmente es cómo vamos a modernizar el Estado. Porque todo este tema del exceso de gasto, de los abusos del gasto público, tiene que ver con el Estado que tenemos. Y nosotros tenemos un capítulo completo en el programa para modernizar el Estado. La gran piedra de tope siempre es el estatuto administrativo, porque tiene inmovilidad de los funcionarios públicos. Nosotros tenemos que ir a un estatuto administrativo donde se premie la meritocracia para entrar, porque hoy día que los trabajadores son de planta, otros son a contrata, otros son a horario.
Pero, ¿dónde está el mérito? Entonces, nosotros lo que tenemos es una reforma al estatuto administrativo para definitivamente mejorar la calidad del Estado. Y eso tiene que ver con mérito para entrar, mérito para surgir dentro del sector público, mérito para los bonos de fin de año. Si logramos realmente hacer ese cambio estructural, no vamos a estar discutiendo estos excesos de gasto en los próximos años. Lo segundo que tenemos que hacer es castigar más duramente a los funcionarios que se exceden en sus funciones o que son corruptos. Tenemos que erradicar ese tipo de funcionarios del Estado. Esas son las soluciones permanentes. Entonces, en vez de seguir discutiendo quién baja más el gasto para que llegue el otro gobierno y de nuevo lo suba, vamos a trabajar en las soluciones permanentes, estructurales, para tener un Estado moderno que esté al servicio de los ciudadanos y al servicio de las empresas pequeñas, grandes y medianas. Perfecto. Tenemos que seguir avanzando en los temas, así que Nicolás quiere hacer una pequeña acotación, 30 segundos, para que sigamos con los temas. Sí, gracias, Mónica. Creo que, por supuesto, cada uno puede tener su propia interpretación, pero no sus propios datos, ¿cierto? Entonces, si uno va, por ejemplo, al informe que emite la comisión convocada por la DIPRES, la planilla es pública, se muestra que en programas mal evaluados el costo fiscal total es de 2.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares el programa de alimentación escolar y 1.000 millones de dólares todo el resto de los programas. No es posible recortar el gasto en 1.500 millones de dólares si es que no se toca el programa de alimentación escolar. Okay. Eso fue lo que planteó Jorge Quiró, la reducción de los 1.500 millones. ¿Seguimos o quieres acotar algo? ¿O seguimos a los siguientes temas? Porque ya si no vamos a seguir eternamente en esto. Ya, muy breve, ok. Es que hay justicia, porque el que interpelado directamente tiene derecho a contestar. Hay evidencia suficiente, está el informe del CEP, están los órdenes de magnitud, están los fraudes que ha alertado la Contralora, hay evidencia absolutamente suficiente de que se puede hacer el ajuste que proponemos. Ya, sigamos al siguiente tema, después pueden afuera conversar con los representantes, les preguntan ustedes, en fin. Bueno, una de las inquietudes más recogidas en las mesas de trabajo de IRADE ha sido que el tema de la inversión y la confianza. En regiones industriales como la del Biobío, sabemos que es un motor potentísimo que podría ser aún más potente todavía. Obviamente que la industria forestal, pesquera, pero hay mucho más. Hay toda una industria de conocimiento, además veo algunos representantes de las tremendas universidades que hay aquí, una de las más bonitas de Chile también, la Universidad de Concepción. Pero efectivamente una o dos de las principales quejas de los dolores que hay también en esta región dicen, exceso de regulación e incertidumbre. ¿Qué harían ustedes concretamente para destrabar proyectos y recuperar la confianza empresarial, como empezamos de allá para acá? Ahora empezamos al revés, con Tomás. Perdón, empezamos contigo, sí. Al revés, vamos a empezar por acá. Sí. A ver, toda inversión relevante que se desarrolla, y en particular en esta región, tiene que pasar y obtener una resolución de calificación ambiental. Y eso hay un consenso absolutamente transversal que está funcionando de una manera totalmente disfuncional para el desarrollo natural de los proyectos. Y nosotros queremos proponer una facilitación regulatoria para hacernos cargo de esto. Esto no se trata simplemente de una permisología, una cosa media etérea que cayó del cielo y que empezó a funcionar. Esto en realidad es un sistema que está operando. Los proyectos entran, se reparten a una serie una serie de organismos de la Administración del Estado que tienen competencia en temas ambientales, son 23, y cada uno de ellos toma una decisión, y nosotros hemos visto y hemos revisado la evidencia y hay una serie de nodos críticos de decisión donde no se están tomando las decisiones pro inversión o incluso conforme a la legislación. El caso del proyecto de tierras raras de la minera Aclara, que se ha convertido prácticamente en un emblema nacional de a lo que puede llegar la permisología, se detuvo por un naranjillo. Pero no se detuvo por un naranjillo porque no lo queramos cuidar. El proyecto hizo una línea base de toda la vegetación y toda el área forestal, catastró 500.000 árboles, o sea, hizo un inventario de 500.000 árboles en 1.000 hectáreas. Identificó los 600 individuos de especies en conservación, naranjillos, pitados y queules, y entregó su estudio. Después fue un funcionario de CONAF, hizo una nueva revisión y encontró 6. 6 es menor al 1% de los árboles que ya estaban debidamente catastrados, y sancionó categóricamente que con ese estudio no se podía evaluar el impacto ambiental. Cuando uno está dentro del margen de error
dentro de la incertidumbre propia de las mediciones y el inventario científico, es absolutamente un descriterio pedir el término anticipado del proyecto y meterle un año más. Ya, y en los últimos 30 segundos que te quedan, ¿qué proponen? ¿Qué es lo más importante que propone José Antonio Kast? Nosotros proponemos primero una gestión prioritaria a nivel presidencial del sistema de evaluación ambiental, con rendición de cuentas a nivel de las autoridades políticas, un apoyo a la gestión regional para que esto pueda hacerse en tiempo y forma, y asegurarnos de que todas las personas involucradas, ya sean autoridades de gobierno y los propios funcionarios, estén alineados con nuestra iniciativa, que queremos un Estado que facilite la inversión y no que la obstruya. Perfecto. En el tiempo, entonces, momento para Gonzalo. Mira, es el gran problema de la inversión en Chile. La inversión en Chile en los últimos 10 años crece al 1%. Convengamos que 1% es cercano a cero. Los 10 años anteriores crecíamos al 10%. Entonces, nuestro programa tiene como una meta clara: generar 1 millón de empleos. El empleo es lo que le va a resolver los problemas a las familias chilenas, porque lo van a resolver por ellos mismos y no van a tener que depender tanto del Estado. ¿Cómo vamos a generar empleo? Efectivamente, acelerando los procesos de aprobación regulatoria. Vamos a mandar un proyecto corto, primero, para que las autoridades ambientales tengan menos discrecionalidad, que las leyes sean más claras, que la empresa sepa qué es lo que tiene que hacer para que le aprueben un proyecto y no quede a la discreción del funcionario de turno. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de permisos ambientales y de permisología en Chile, es la discrecionalidad del funcionario de turno. Lo segundo, que la declaración de impacto ambiental vuelva a ser lo que era, responsabilidad del empresario que hace una declaración de que no hay impacto ambiental, y no hoy día, que prácticamente no hay ninguna diferencia entre una declaración de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental. Entonces, tenemos que resolver cosas muy concretas en ese aspecto. Y después va a haber una oficina en la presidencia, porque ya aprendimos que no funciona el Ministerio de Economía, tiene que estar en la presidencia, que destrabe con la regulación actual y con la permisología actual los proyectos, que hay más de 100.000 millones de dólares. Tenemos 240.000 empleos entrampados. Déjenme darle un solo ejemplo. Está el Departamento de Asuntos Marítimos, ¿no es cierto?, que tiene que resolver las concesiones marítimas. Es el 5º nivel de la administración. Está el ministro, el subsecretario, la división y después viene el departamento. Obviamente no hay ninguna conciencia, ninguna relación entre lo que hace ese departamento y la importancia que tiene para el país. Entonces tenemos que esos nudos resolverlos, probablemente darle otro estatus, mejorar el capital humano que hay ahí, mejorar las condiciones para acelerar y destrabar las concesiones marítimas. Tiene un stock de concesiones marítimas por 10 años para resolver. No podemos esperar 10 años. Entonces, nosotros vamos a hacer y ya la tenemos hecha en gran parte, una ingeniería de detalle, de ir cada uno de los sectores viendo dónde está el cuello de botella. A veces faltan recursos, a veces hay mucha demanda, como en el Departamento de Asuntos Marítimos, y muy poca gente. Tiempo. Otra vez tenemos que cambiar la gente. Jaime. Mónica, gracias. En el único país del mundo que existe un vocablo que no existe en el Pero castellano. le voy a pedir si se lo puede poner así, un Con poquito todo más gusto, cerca. ahí sí. Ahí ya con todo, sí. En el único país del mundo donde existe un vocablo que no existe en el idioma castellano es en Chile. En Chile existe un concepto que se denomina permisología, es decir, el estudio de los permisos. Esa palabra no existe en el idioma castellano. Y eso no existe porque Chile es el único lugar del mundo donde usted toca un timbre para ingresar, no terminando ingresando a ninguna parte. El cúmulo de papeles en el régimen del sistema de evaluación de impacto ambiental es infinito. El término de plazos llega a más de 1000 días. Cuando generamos la Ley Bases de Medio Ambiente 19.300, Chile tenía más de 3.500 normas de relevancia ambiental partiendo por la Ley de Residuos Domiciliarios del año 1916. Y frente a esa realidad entonces dijimos que lo necesario era generar una institucionalidad ambiental. No anticipamos que las guías metodológicas se transformaran en una especie de régimen kafkiano. No anticipamos que normas sectoriales terminaran impidiendo el desarrollo. ¿Por qué todo lo entregamos a la ley? En Chile, desde el retorno de la democracia, se han dictado más de 21.600 leyes. Por cierto que no nos ha hecho más felices. En los últimos Pero el segundos, punto
Jaime, es el régimen de eficacia. eso, en los últimos 30 segundos que le quedan, si nos puede contar las principales medidas de Johannes Kaiser para terminar con la permisología y recuperar la confianza. En primer término, vamos a generar una ventanilla única de manera digital a todo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todas las inversiones menores a 10 millones de dólares van a tener permisos sectoriales inmediatos y las superiores se van a destinar con plazos acotados máximos de 45 días. Vamos a generar a nivel regional en esta región un observatorio regional de evaluación ambiental. Vamos a hacer observación, modificación o término de normas que actualmente rigen en la materia y que impiden el desarrollo. Vamos a usar la potestad reglamentaria del presidente de la República mientras el promedio de tramitación de leyes alcanza sobre 4 años en el Congreso. Tiempo. Su momento, sí. Nicolás, comienza ahora el tiempo. Les cuento que vamos a, en virtud del tiempo, porque uno de ustedes además tiene que tomar un vuelo, después de que hable Nicolás, vamos a seguir con el siguiente tema, con el cuarto, que son las 4 áreas temáticas que más preocupan en la región del Biobío, y luego vamos a un espacio para que intercambien y profundicen los diferentes aspectos. Nicolás. Sí, en materia de agilización de inversiones, creo que el diagnóstico está más que hecho, hay un consenso total, entonces me gustaría ir directo a las propuestas concretas. Voy a mencionar en este caso 3. Primero, respecto a los permisos sectoriales, tuvimos un amplio acuerdo para una ley que ya es importante y va a permitir reducir los plazos de tramitación siempre que la implementemos de manera correcta. Por lo tanto, ahí hay un primer desafío y junto con ello iniciar un segundo proceso de revisión de todos los permisos sectoriales para buscar una reducción adicional de 30% en los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. En segundo lugar, respecto a los permisos ambientales, por supuesto, el objetivo debe ser reducir los plazos de tramitación. Para ello, algo que es fundamental es anticiparse a los potenciales problemas que puedan aparecer, ¿cierto? Porque nadie gana cuando empiezan a alargarse las discusiones, nos vamos hacia la judicialización. Entonces ahí, por ejemplo, una de las herramientas a las que uno debiese avanzar es a contar con líneas de base públicas que puedan utilizar las distintas empresas en sus proyectos de inversión. Por supuesto, también nosotros proponemos en nuestro programa eliminar la instancia del Consejo de Ministros. En tercer lugar, y acá yo quiero recoger la experiencia del plan de fortalecimiento industrial de la región del Biobío, que es una instancia en donde se sientan en la misma mesa representantes del sector público, de gremios empresariales, de sindicatos, que ha funcionado bastante bien para destrabar, definir proyectos prioritarios y que estos proyectos avancen. Esa instancia hay que potenciarla en esta región y nosotros creemos que vale la pena pensar en replicarla en el resto del país. Por eso hemos planteado instancias regionales donde exista representantes del sector público, sindicales y de los gremios empresariales para definir proyectos estratégicos y que avancen en cada región de Chile. Los invito a conversar ahora y empezamos al revés, primero con Nicolás, de impuestos. ¿Es necesaria o no una nueva reforma tributaria? ¿En qué sentido? ¿Cómo hacer para que no se vuelva una carga para las empresas, para los emprendedores, sobre todo pequeñas y medianas empresas, y que impulse realmente el crecimiento? Si creen que sí, nos explican cómo hacerlo en ese sentido. Si creen que no, cómo en el fondo suplirían esa falta de ese incentivo que incluso estaba planteado desde este gobierno, una reforma tributaria que rebajaba los impuestos a las empresas, es cierto, con compensaciones para que fuera tributariamente neutra, pero si no quieren hacer una reforma tributaria, ¿por qué? ¿Y cómo, a través de qué mecanismos suplirían lo que podría entregarle en dinamismo una rebaja al impuesto corporativo? Yo comparto la opinión que dio hace un rato José de Gregorio acá mismo. Nuestro programa no contempla una reforma tributaria, no contempla una reducción del impuesto de primera categoría, principalmente por 2 motivos. Lo primero es que una reducción del impuesto de primera categoría
beneficiaría solamente al 2 o 3% de empresas grandes, ¿cierto? El resto de las pymes tiene un régimen distinto que es integrado con una menor tasa. En un contexto donde además en la comparación internacional hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos un sistema semi-integrado. Entonces, el impuesto corporativo, a diferencia de la gran mayoría de los países de la OCDE, después es crédito contra impuestos personales. Entonces, en primer lugar, nosotros no compartimos la idea de la necesidad de reducir ese impuesto. Y en segundo lugar, acá hay que ser muy pragmático. Tenemos una situación fiscal en donde hoy día no admite reducción de ingresos fiscales si es que efectivamente queremos estabilizar la deuda pública y por lo tanto evitar que aumenten las tasas de interés que debe pagar el fisco y también los privados por la deuda que contraen. No tenemos una situación fiscal que nos permita pensar en reducciones del impuesto de primera categoría y en ese sentido tenemos una diferencia importante con las candidaturas de Evelyn Matei y José Antonio Kast. Perfecto. Jaime. Es evidente que hay una carga fiscal cuando usted tiene además funcionarios en el sector público que tienen 5 contratos, no se trata de multirut. Se trata de funcionarios que llenan el aparato público, que tienen hasta 5 contratos en la administración pública, es decir, no le rige para ellos la ley de 40 horas. Nosotros lo que queremos hacer en materia tributaria es bastante concreto y es bastante sencillo. Cuando ustedes vean demasiadas explicaciones para un hecho, es que se está escondiendo la verdad del hecho. Primero, nosotros vamos a generar cero impuestos a las utilidades reinvertidas por las empresas. Si queremos empleo, si queremos inversión en activos fijos, si queremos capacitación, la reinversión no pagará utilidades. Segundo, pondremos fin a la doble tributación. De lo que se trata es de aumentar la inversión, de lo que se trata es de fomentar el crecimiento a largo plazo. Respecto del resto de los impuestos en relación a las utilidades, estos no serán superiores al 18%. Vamos a eliminar las contribuciones por constituir un embargo a la legítima actividad de las familias chilenas. Vamos a poner término al impuesto de herencia y no va a haber más IVA en los términos en que se desarrolla el programa para los servicios profesionales. El impuesto único de segunda categoría será para el que gana poco y para el que gana más. Estas son cuestiones perfectamente realizables sin generar tensión ni a la deuda pública, que esperamos reducirla, ni al desarrollo económico. Ok, Gonzalo. Sí, no, que yo cuando estudié economía estaban las preferencias y estaba la restricción presupuestaria. Y uno tomaba la decisión donde se tocaban las dos. Entonces, a veces uno habla de las preferencias y no de las restricciones. Pero, Tomás, yo quería saber si no van a subir los impuestos, porque de que no los van a bajar no tengo ninguna duda, pero en realidad la pregunta... No, es que parece que no lo escuchó. La pregunta es que si va a tener que contestarla después de que termine de hablar a Nicolás, le quiere preguntar. No, a Nicolás. A Nicolás. A Nicolás. Si la es duda que no tenía es si no van a subir subir los impuestos, porque que no los van a bajar, eso no me cabe duda, digamos. Mira, nosotros tenemos pensado bajar los impuestos corporativos por muy simple. La tasa de impuestos en Chile es 27%. Cuando el país creció, cuando yo les decía que la inversión crecía 10% por año, la tasa era 17%. Ese es nuestro norte, llegar no 17 pero 18, pero entendemos que hay una restricción presupuestaria que tenemos que respetar, porque, como dije recién, hay una deuda prudencial que no podemos superar. Entonces, vamos a bajar a 23%, sin compensación. La idea es bajar la carga tributaria para las pymes de 2,5 a 10, y en la medida que vayamos creciendo a tasas del 4%, que es lo que nos hemos propuesto, o sea, el programa está construido para volver a crecer al 4%, creemos que es perfectamente posible. Todos los empresarios de la región saben todas las oportunidades que tienen. Si no tuvieran problemas de seguridad, si no tuvieran estos 10 años que tienen que esperar para que les aprueben sus proyectos, y se tuvieran la infraestructura pública que se requiere a través de concesiones para aumentar, por ejemplo, la capacidad portuaria y bajar los costos logísticos,
sin lugar a duda estarían invirtiendo como invertían antes, a tasas del 10% por año de crecimiento, y sin duda podríamos crecer al 4%. Si logramos eso, vamos a ir en una trayectoria de reducir el impuesto corporativo al 18%, porque recién ahí, piensen que Estados Unidos la tasa es 21%. Yo vengo llegando de Perú, la tasa agrícola la bajaron de 29 a 15%. O sea, los países están compitiendo con impuestos más bajos. Si nosotros no hacemos eso, no va a recuperarse la inversión en Chile. Entonces, es primordial que bajen los impuestos corporativos para las grandes, las pequeñas y las medianas empresas, y eso le va a dar un impulso fuerte a la inversión y nos va a permitir crear el 1.000.000 de empleos, que es lo que necesitamos para que las familias vuelvan a progresar en Chile. Perfecto. Tomás. Bueno, el programa de José Antonio Kast sí cree que hay que hacer una reforma tributaria y que la carga tributaria, particularmente a las empresas, está muy elevada. Y esto no lo decimos solo nosotros, bueno, compartimos aquí con otros de las candidaturas, pero en realidad está en los rankings internacionales. Antes de la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Chile estaba en el top 5 de los países más competitivos a nivel de tributación corporativa y hoy día estamos en el puesto 36 de 38. Entonces es evidente que hemos perdido competitividad por esta materia. Nosotros proponemos una reforma tributaria simple en cuanto al impuesto corporativo. Primero tiene dos partes. Primero, una reducción de la tasa estatutaria de 27 a 23, una reducción gradual durante el periodo de gobierno, a lo que se suma una reducción por medio de un crédito tributario proporcional a la masa salarial que tengan contratadas las empresas en los segmentos de bajos ingresos. Y ese es un elemento que busca, primero, hacer frente a lo que vemos como un desfonde del empleo formal. El incremento de los costos laborales que hemos tenido en los últimos años ha producido una disminución y una reducción del empleo formal. Eso está diagnosticado e incluso lo demostró el Banco Central. Y previendo que se viene un alza aún mayor para los próximos años derivado de la continuación de la aplicación de la ley de las 40 horas y el aumento de cotización por la reforma previsional, tenemos que hacer frente a eso para que no se nos desfonde. Y ese crédito se va a aplicar desde el año 1 y tiene un efecto equivalente a 3 puntos de la tasa estatutaria, por lo que nuestra reforma propone apuntar del 27 a un 20 efectivo hacia el final del periodo de gobierno. Perfecto, hecho el punto, solo unos segundos para que respondiera la duda, Nicolás respondiera la duda de Gonzalo de no van a bajar los impuestos, pero los van a subir. Sí, nosotros no contemplamos en nuestro programa una reforma tributaria, ni en uno ni en otro sentido. Salvo el royalty portuario. Lo que hemos planteado es una tasa portuaria, que es una tasa, no es un impuesto. Ya. Es conceptualmente distinto. Ok. Último tema, pero no por ello menos relevante, y nos vamos a trasladar en sus mentes y en sus enfoques y propuestas a la región del Biobío. Ustedes saben que hay industrias, puertos, talentos, universidades, o sea, hay una masa crítica importante para impulsar el crecimiento nacional. Entonces, ¿qué políticas en concreto los programas de los candidatos o candidatas que apoyan tienen para la región del Biobío? Que bueno, luego evidentemente también pueden ser replicados en otras regiones, pero pensando con foco en la región del Biobío y también pensando con un énfasis en la descentralización. Si fuéramos a otras regiones que no sean la metropolitana, se van a encontrar con la misma molestia o queja de centralismo, de soluciones pensadas muchas veces desde Santiago, que no son aplicables a cada una de las realidades regionales. Y por lo tanto, entonces, para que las regiones que no son la metropolitana sean protagonistas del desarrollo, ¿qué proponen para las regiones y para el Biobío? Habíamos comenzado la última vez contigo, ¿no? Sí, entonces comenzamos con Nicolás. O al revés fue. Contigo comenzamos la última, así que comenzamos con Tomás. Comenzamos contigo y terminamos allá, porque dice que sí. Pues empezamos por allá, por acá. Sí, te toca a ti. Bueno, primero, nosotros no creemos que la descentralización se pueda hacer por decreto. Creemos que tiene que ser un genuino rol del Estado que habilite las condiciones para que las regiones puedan emerger y se pueda gatillar el crecimiento económico. Y para ello proponemos, bueno, en primer lugar, lo que estamos proponiendo para todo el país y para todas las regiones. Hay que hacerse cargo en esta región de los problemas de seguridad, de los problemas de violencia rural.
Si no es así, la industria no se va a poder seguir desarrollando, vamos a seguir viendo una migración de proyectos grandes hacia otros países y aquí va a seguir faltando el empleo. O sea, no nos tiene tremendamente preocupados de que esta sea la región con la segunda tasa de desempleo más alta. Y eso cuando a veces uno lo mira como tasa es un número, es 9,9 contra 9 en el promedio, pero son 80.000 personas en esta región que buscan empleo y no lo encuentran. Y eso es tremendamente preocupante y si no se resuelve aquí la emergencia de seguridad, eso probablemente no se va a poder resolver. También nos preocupa muchísimo la maraña regulatoria. Todo lo que hemos hablado de la llamada permisología en realidad afecta mucho más fuertemente a las regiones que a veces en sus propios servicios no cuentan con las capacidades suficientes o con la fortaleza para poder resolverlo ágilmente o son cooptados por ciertos grupos de interés que bloquean y obstruyen el desarrollo de proyectos. Y también creo que aquí tenemos que relevar un punto y es que los servicios del Estado que están en regiones y que se desarrollan en regiones, tenemos que dotarlos de ciertas capacidades para que puedan desarrollar y cumplir la labor que se les encomienda. Nos mencionaba el gobernador hoy día en la mañana que él se refirió a que el Ministerio de Obras Públicas había abandonado esta región. Se puede haber referido a él de una u otra forma, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, el año 2024, la inversión pública del MOP en esta región cumplió solamente un 70% de lo que se había autorizado en la ley. Ahí quedaron 80 millones de dólares que no se ejecutaron en proyectos que iban a beneficiar caminos rurales, sistemas de agua potable rural, la red aeroportuaria local. Todos esos proyectos que son tremendamente importantes, que están de la mano en este caso y particularmente en regiones del MOP, que necesitamos fortalecer para que eso se haga y contribuir al desarrollo regional. Les pongo temas también, hay algunos que evalúan de forma positiva que existan delegados presidenciales, otros dicen que no. También dentro de las mesas de trabajo, otro de los puntos que generaba queja o molestia o preocupación es el tema de cuando hay distintos signos políticos entre la autoridad central y el gobernador regional. Y eso más allá del caso de la región del Biobío, porque es algo que se repite en otras regiones. ¿Cómo hacer para que eso sea una riqueza y no sea una traba? Porque puede ser una vez de izquierda, otro de derecha, y después al revés, el gobierno central del otro signo político y el gobierno regional de uno distinto. ¿Cómo hacerlo para que no sea necesariamente que solo si hay coincidencia entre el gobierno central y el gobierno regional en el signo político puedan trabajar de manera armónica? Se lo pongo también como otro de los temas que están dentro de las preocupaciones. Me tocó hace poco un encuentro en la región de Los Ríos, mismo punto también que salió dentro de la discusión. Gonzalo. Sí, bueno, yo era de esta región, lo que pasa es que mi región se separó, entonces que es la otra, pero así que esta región la conozco de chico, sé perfectamente, siempre vine a Concepción, viví aquí un tiempo, conozco perfectamente el potencial que tiene esta región y la diferencia de esta región con el resto de Chile, diría yo, es el nivel educacional que hay. Esta región, como pocas, tiene la capacidad de producir una articulación entre el sector universitario y el sector empresarial. Y eso puede ser un elemento diferenciador, un enorme potencial. Tenemos un Ministerio de Ciencia, tenemos la Corfo, tenemos el Ministerio de Economía, estamos llenos de programas para incentivar la innovación. Creo que hay que focalizar esos programas y probablemente en esta región es donde más los tenemos que focalizar porque aquí tenemos más potencial. Después del tema portuario. El tema portuario, claramente Chile se está quedando atrás en esta competencia. La región necesita aumentar su capacidad y necesitamos potenciar ese sector. Las iniciativas tienen que venir del sector privado. Nosotros creemos en el modelo en que es el sector privado el llamado a decidir dónde invertir, cómo invertir, cuándo invertir. Lo que nos corresponde desde el Estado es generar las condiciones para que eso lo puedan hacer. Entonces nosotros vamos a poner las condiciones, pero son ustedes los llamados. Y cuando tú me hablas de la descentralización, hay dos temas importantes. Tenemos que hacer una reforma al sistema político. Nosotros tenemos un capítulo en nuestro programa para reformar el sistema político. Ahora estuvimos a punto ahí de conseguir alguna. Es difícil, es un tremendo desafío, pero si no hacemos eso, no vamos a resolver los problemas que tú planteabas de coordinación del gobierno regional con el gobierno central. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en ese tema que es tener un mejor sistema político para Chile, para que las regiones puedan trabajar más coordinadamente con el gobierno central. Perfecto, Jaime. Bueno, siempre se habla de la descentralización, de la desconcentración. La verdad es que hemos sido campeones en la desconcentración, es decir, la entrega de potestades por parte del gobierno central
a los organismos regionales sin perder responsabilidad del delegante respecto del delegado, pero hemos sido pésimos en la descentralización porque eso supone gestión y otorgamiento para la gestión de recursos. Estaba aquí el gobernador Yacaman. El gobernador Yacaman ha tenido que ir en procesión a Santiago, en procesión rogatoria, porque el presupuesto regional de 225.000 millones de pesos solicitado ha sido rebajado a 116.000 millones de pesos. ¿Es digno eso para esta región? Nosotros invitamos a que reflexionen. Vamos a bajar de 25 a 9 ministerios. Chile no puede tener más ministerios que los que tuvo la Unión Soviética. Y eso va a significar un 2% de reducción al Producto Interno Bruto, es decir, 8.000 millones de dólares. Vamos a disminuir las subsecretarías de 40 a 18 y vamos a hacer un serio estudio a efectos de reducir las regiones como macroregiones a 7. En consecuencia, si uno quiere apostar por la eficiencia, tiene que ser capaz de tomar los elementos de la evolución administrativa para colocarlos al servicio de las personas y al servicio de la región. Se nos dan un conjunto de recetas, todas sobre la lógica de la misma danza. Estamos aquí proponiendo el tomar el control eficiente de la administración, de bajar el gasto público y hacer a ustedes, en el nuevo orden público económico, propietarios de sus propias existencias. Perfecto. ¿Y la intervención final? Algunas propuestas muy concretas que consideramos en nuestro programa de gobierno. En primer lugar, el Gran Concepción tiene un problema de congestión vehicular que es muy importante y parte de ello tiene que ver con que no existen buenas alternativas de transporte público. Nosotros proponemos un nuevo sistema de transporte público metropolitano para el Gran Concepción, con un mucho mejor estándar de buses, con tarifa integrada, con corredores, etcétera. En segundo lugar, proponemos elevar los recursos del Fondo Común Municipal en 100.000 millones de pesos a partir del mayor aporte de 4 comunas de la ciudad de Santiago. Eso va a beneficiar a todas las comunas de la región de Biobío, así como por supuesto todas las comunas del país. En tercer lugar, como se ha discutido largamente en este encuentro, el Biobío es una región industrial con grandes potencialidades para su desarrollo. Estoy pensando en la industria forestal, en la industria pesquera, en la industria naviera y quizás solo brevemente respecto a la industria naviera para ejemplificar. Tenemos hoy día un plan continuo de construcción naval que si se ratifica el plan de los 4 buques que están en camino, eso va a generar un horizonte de certezas bastante importante respecto a la demanda. Y eso uno lo puede aprovechar para desarrollar un plan de proveedores de la industria naviera que fortalezca al sector industrial y especialmente a las pymes de la región. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad muy concreta de desarrollar pymes, desarrollar tejido industrial y de crear empleos con buenas remuneraciones y de calidad. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de agradecerles a cada uno de ustedes, me ha pedido la organización y hemos concordado en replicar algo que hacemos en Tolerancia Cero, que es tomarme un minuto de confianza. Les confieso que nunca es un minuto. Ninguno de los panelistas cumplimos con el minuto exacto, así que no me tomen por reloj el tiempo porque nunca, le decimos así, pero nunca cumplimos 100%. Parto haciendo esa desclasificación. Pero en este minuto de confianza quisiera decirles que de mar a cordillera, pocas regiones pueden decir que en una región pueden ir de mar a cordillera
y es un recordatorio de la región del Biobío, de verdad, de lo mejor de Chile. Esta es la región, digan lo que digan otras regiones, esta es la región donde se firma la independencia de Chile. Por eso, nuestra plaza en Concepción es la única plaza que no se llama Plaza de Armas, se llama Plaza Independencia. Así es que es la región también entonces donde se firma la independencia. Es la región que se levanta con fuerza después de uno y otro terremoto, y eso habla de una resiliencia especial. Es la cuna de universidades con un profundo sentido público, como la Universidad de Concepción, pero hay otras más, universidades públicas, universidades que surgen después, universidades privadas, la del Biobío, la del Desarrollo, en fin, todas que van tejiendo una verdadera región universitaria con centros de formación técnica, institutos profesionales. Pero es también el recuerdo con Bellavista Ovejas Tomé, con Los Apenco, con Huachipato, con el carbón, de que el mundo a veces pareciera andar más rápido que las adaptaciones de los sectores productivos o de lo que las instituciones públicas también les permiten. Y es también un recordatorio de políticas públicas mal implementadas y mal pensadas. ¿Cuántas peluquerías se crearon cuando se cerraron las minas de carbón para reconvertir a esos mineros? Para volver a ser entonces lo que la región del Biobío y otras regiones pueden ser, necesitamos conectar, invertir, crecer, como nos dice el lema de este EREDE, de este Encuentro Regional de Empresas. Por eso queremos una región y un país donde no hayan enemigos, sino adversarios políticos, donde el sector público y privado se den la mano porque se entiendan unos a otros como aliados indispensables, donde la corrupción sea rechazada en lo público y en lo privado con una sola voz porque carcome la democracia, y le llamemos delitos y no errores a los delitos que cometen a veces funcionarios públicos y otras veces personas del mundo privado. Y donde el país que les dejemos a nuestros hijos sea mejor que el país que recibimos, porque en sus salas, empresas, lugares de trabajo, espacios de decisión e instancias políticas esté replicado Chile, hombres, mujeres, personas con y sin discapacidad. Los invito entonces a construir un Chile en que nadie sobre, en el que sea tu talento y tu esfuerzo tu único techo. Porque como dijo Gabriela Mistral, el futuro de los niños es hoy, no mañana. Los invito a construir entonces ese Chile desde la región del Biobío. Le queremos agradecer, por supuesto, a cada uno de a Nicolás, a Jaime, a Gonzalo y también a Tomás, representantes de 4 de las candidaturas mejor posicionadas según el promedio de los encuentros y de los sondeos de opinión. Muchísimas gracias, les pido un aplauso caluroso para ellos, para haber venido a la región del Biobío, lo entienden como una responsabilidad como representantes de las candidaturas para contarnos su visión económica. Obvio que hay muchos temas que quedan sin poder cubrir, pero se los agradecemos especialmente. Muchísimas gracias a cada uno de los 4. Conectar, invertir, crecer han sido las propuestas que IRADE específicamente les ha propuesto a ustedes para el Encuentro Regional de las Empresas EREDE 2025. De mi parte ha sido un placer acompañarlos en esta jornada. Los invito a que tengan un excelente final de martes. Antes, les recuerdo que está el código QR para que ustedes respondan la encuesta también que propone Arauco. Recuerden que gracias a Arauco este es un evento carbono neutral. Soy Nicolás Pavot y les deseo un excelente final de martes. Un aplauso para todos ustedes. Conectar, invertir, crecer. El Biobío une talento y trabajo. Tiende puentes entre la industria y la cultura, entre las personas y los sueños que impulsan. Hoy nos volvemos a encontrar y elegimos actuar.
Impulsemos conversaciones que inspiren, alianzas que transformen y decisiones que hagan del Biobío una región más productiva y sostenible. Bienvenidos al Encuentro Regional de la Empresa, Herede 2025. Cuando eres parte de una pyme y eliges a H Seguro Laboral, trabajar se siente así. En mi pyme yo estoy asegurado. En mi pyme yo estoy asegurada. Mi pyme asegurada. ¿Y si soy trabajadora independiente? También estoy